Viejos chamanes que interpretaban el susurro de los pájaros, antiguos chamanes que le cantaban al viento. Era poesía, era magia y es parte de nuestra historia y es antropología, es lo que somos. El hombre no puede vivir sin lo mágico, es necesario, es intrínseco a todos nosotros. Es parte de las antiguas religiones del planeta y es parte de nuestra vida, la vida y el pasado de un mono desnudo que se enfrenta a un mundo y a un universo que no comprende. Lo que pasa que, por desgracia, la ciencia moderna dejó todo esto, el chamanismo y otras formas de entender la realidad, como pura superchería. Sin embargo, a lo largo de la historia también han aparecido personajes valientes que han visto en esto no solamente parte de la ciencia, sino que han visto en esto la puerta a otras realidades que por ahora no son vedadas. Me estoy refiriendo al científico mexicano, psicólogo y neurofisiólogo Jacobo Grinberg, una persona que investigó el chamanismo con otros ojos, cuyos libros fueron bestsellers mundiales, que además implicó a diferentes estamentos científicos de gran importancia dentro de México para investigar esa parte del pasado mexicano y de su inquietante presente. Yo no sé qué opinan ustedes. Yo sí que creo que detrás del chamanismo se oculta una realidad que todavía no comprendemos, una manera antigua de entender el mundo y el universo que por desgracia se perdió, en aras de una ciencia tan tremendamente materialista que parece que le niega a la mente humana la posibilidad de explorar otros universos. Y este personaje, Jacobo Grinberg, cuya vida se transformó por estar con una chamana, con Bárbara Guerrero, conocida más popularmente como Pachita, desapareció además de una forma muy misteriosa un 8 de diciembre del año 1994. No sabemos si alguien quiso silenciarlo. Lo que tengo muy claro es que su legado no va a haber quien lo silencie y a día de hoy es eterno. Porque muchos años después de que él no esté, seguimos hablando de su obra, seguimos hablando incluso de su forma de entender la realidad y lo que nos rodea, su teoría del todo, de la que ahora os vamos a hablar. Una teoría que se basaba en el estudio del chamanismo y lo que ponía encima de la mesa era muy sencillo. Solo vemos una parte de la realidad en la que estamos envueltos. Hay otra que está ahí y a la que muy pocos pueden llegar. Y llegan, aunque ustedes se queden estupefactos con esto, llegan a través de entrenar diferentes partes de su mente y de una especie de magia antigua que hoy día hemos olvidado. Saludos, familia del misterio. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, en Instagram y en Facebook Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro podcast de Oculto tras la sombra. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. ¿Qué opináis de la historia de Jacobo Grinberg? ¿Me lleváis pidiendo un programa de Jacobo Grinberg? Madre mía, ni lo sé. Vamos a hacer hoy aquí uno en Oculto tras la sombra. Dentro de un tiempo haremos también otro en Caracol, si es necesario, con más expertos. Pero hoy tenemos la gran suerte de tener aquí en Oculto tras la sombra a una persona que conoció a Jacobo Grinberg, que además es psiquiatra y que además sí que puede guiarnos en todos esos vericuetos que hay y misterios
en la mente humana, que yo creo que es el mayor misterio de todos los que hay ahora mismo en el universo. ¿Cómo funciona realmente nuestra mente y qué nos permite llegar a ver o no ver? Pero primero, como siempre, Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juanje, un saludo para ti, también para nuestro invitado de excepción de este podcast, Néstor Berlanda, y desde luego un abrazo enorme para todos los suscriptores aquí de Oculto Tras la Sombra. Ya sabes que si disfrutas este contenido, te invito a que le des pulgar arriba y que lo compartas, eso le ayuda mucho a Juanje. Y en esta oportunidad hablar de Jacobo Grinberg, Juanje, alguien quien era denominado como un chamán para los científicos y un científico para los chamanes, un personaje excepcional, el creador de la teoría sintérgica, y realmente creo que vamos a desarrollar un dossier apasionante sobre una figura cuyos ecos retumban hasta nuestros días. Efectivamente, es un personaje que yo creo que es queridísimo en América Latina, sí, precisamente por acercarse a la antropología, a lo que somos y a nuestra historia con una mirada abierta, investigando el chamanismo de forma científica y entendiendo que lo que sucede ahí, en esa comunicación entre el canto del chamán y los antiguos dioses, suceden fenómenos que a día de hoy la ciencia no comprende. Pero bueno, tenemos una persona que incluso conoció personalmente a Jacobo Grinberg, es muy conocido en el continente, también por sus trabajos y sus investigaciones, y él es el psiquiatra argentino Néstor Berlanda. Néstor, ¿qué hay? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí. Muchas gracias a ti, Néstor. Pero como es la primera vez que entras en Oculto Tras la Sombra, ¿quién es el señor Néstor Berlanda para toda la audiencia, que son ya más de 80.000 suscriptores de Oculto Tras la Sombra? ¿Quién es Néstor Berlanda? ¿Cómo te define? Bueno, complejo definirse a uno mismo. Pero bueno, desde el punto de vista de la profesión, digamos, soy médico psiquiatra, soy docente de la Universidad Nacional de Rosario, de la Cátedra de Psiquiatría, tanto de pregrado como posgrado, y hemos venido investigando el tema del misterio, básicamente, empezando por el tema de los ovnis desde muy chico, que nos fue llevando nuestra idea y nuestra concepción con respecto al tema ovni, que no es la clásica, es decir, no estamos tan de acuerdo, o en un momento llegamos a la conclusión en los 90 con el grupo que teníamos que el fenómeno ovni quizá estaba más relacionado con la conciencia que con la idea de naves extraterrestres que venían a la Tierra, y eso nos llevó justamente a investigar desde los 90 el tema del chamanismo, y básicamente nos metimos investigar o tratar de llegar a esos lugares donde llegan los chamanes, y para eso, en aquella época que no había prácticamente nada de información, empezamos a trabajar con el estudio de la ayahuasca. Estuvimos y seguimos hasta el día de hoy trabajando con ayahuasca, o investigando, mejor dicho, con ayahuasca, pero fue un trabajo de 16 años que pudimos terminar de plasmarlo en un libro que se llamó Ayahuasca, Medicina del Alma, que se editó en el 2013 en Argentina y sale ahora sobre fin de año en España, con una edición ampliada y corregida también, ¿no? Y ese tema de investigar el chamanismo ya lo teníamos de antes, o sea, acá fue cuando realmente nosotros pudimos ingresar en el mundo del chamán a partir de las vivencias que uno pudo tener justamente con este compuesto, donde, vuelvo a repetir, en esa época no se sabía absolutamente nada. De hecho, pudimos contar con la ayuda de don Antonio Muñoz Díaz, un chamán shipibo conibo. Pudimos traerlo a Argentina, hacer cursos y demás, que terminó, y vos hablabas al principio del tema de la ciencia, con algo que fue realmente trascendente para nosotros y que fue algo muy importante, que pudimos dar en la Facultad de Medicina el primer curso sobre medicina tradicional indoamericana, donde parte de los profesores eran médicos tradicionales de distintas etnias, ya sea del país o de otros países, que pudimos ir trayendo a las clases, y eso realmente fue sorprendente. Inclusive para nosotros fue sorprendente la repercusión que tuvo cuando se enteraban en otro lado, digamos, de lo que estábamos haciendo, porque era un chamán
mostrando sus técnicas de curación, por ejemplo, chamán guaraní con el tema del palo de agua para hacer diagnóstico, en una de las aulas donde se daba medicina de la más rígida o la más ortodoxa, ¿no? Eso fue realmente sensacional. Pudimos tener, hoy día no estamos dando el curso porque en medicina, por el tema de la pandemia, ahí tuvimos que cortar, pero está como en forma de diplomatura en la Facultad de Antropología y probablemente el año próximo volvamos de nuevo a medicina, lo cual es muy interesante porque es poder unir esas dos medicinas. Y previo a esto, en la década de los 90 también, me interesé por el tema del chamanismo. Y mi historia con Jacobo fue muy, muy interesante, y esas cosas que pasan y que trascienden lo que uno puede entender como la ciencia ortodoxa o la forma ortodoxa de ver el mundo, la forma racional de ver el mundo. Porque empecé aproximadamente en los 80, encontré de casualidad, en esa época no estaba todavía metido con el tema del chamanismo, encontré 2 libros, que era el 1 y 2 de los chamanes de México, de Jacobo Grinberg, y quedaron en un guardado. Yo en esa época adquiría libros que sabía que en algún momento me podían interesar, y pasaron unos años para cuando ya empecé a interesarme por el tema del chamanismo, obviamente recurrí a esos libros y pude ir en el año 90 a México, y mi idea de hablar con Jacobo era justamente el hecho de que él me diera las indicaciones para yo poder entrevistar a algunos de los chamanes que figuraban en los libros de él. Fue así que llegamos a la Universidad Autónoma de México, a la Facultad de Psicología. Simplemente golpeé la puerta y allí estuvo Jacobo recibiéndonos, y estuvimos varias oportunidades en ese viaje. Después los volví a ver un par de años después, pero lo más sorprendente fue que en esa época, cuando empezamos a hablar de cuáles eran nuestras intenciones, que de hecho me dio todos los datos, me dijo precisamente dónde tenía que ir, dónde me convenía ir. Concretamente, el viaje más largo de todos y el más complejo fue a la Sierra Tarahumara para ver a Don Mauricio. Y la sorpresa fue que empezamos a hablar un poco de los experimentos que estaba haciendo, y nos invitó a participar justamente del experimento principal que hoy día sigue sonando y resonando en el mundo, que es el tema del potencial transferido. Así que no solamente pude conocerlo, hablar con él, hablar con sus colaboradores, sino también participar del experimento, o sea, vivir desde adentro ese experimento, que fue notable porque marca una realidad bastante interesante, ¿no? Antes de que nos cuentes qué es el potencial transferido y en qué consistían esos experimentos que fueron muy, muy famosos, ¿por qué Jacobo Grinberg es un revolucionario dentro de la ciencia de la psicología, Néstor? ¿Qué es lo que hace este hombre que le hace famoso a nivel mundial y además tremendamente polémico, porque era odiado por cierta parte del estamento científico? ¿En qué revoluciona su concepto sobre la mente humana Jacobo Grinberg? ¿Por qué es tan pionero, tan revolucionario en todo esto? Es pionero porque su concepción, digamos, del estudio de la conciencia va más allá de cualquier idea que se tenga de la conciencia que había hasta esa época. Pero por otro lado, como vos decías bien al principio, Jacobo tuvo la valentía de investigar, pero no investigar simplemente desde el punto de vista antropológico de los relatos, sino tratar de investigar y llegar a fondo a este grupo de personas que tienen la posibilidad de trabajar en otro espectro de la realidad, donde también ahí Jacobo es revolucionario, porque empezó a hablar justamente de la concepción de la realidad, que para esa época, estamos hablando de los 90, digamos, eran temas tremendamente polémicos. De hecho, el chamanismo también era un tema polémico. Y Jacobo pudo meterse de lleno en temas que no se metían los científicos. Por ejemplo, el hecho de ver a Pachita, de compartir con ella todos sus trabajos,
Y Pachita es disruptiva 100% porque estamos hablando de alguien que con un cuchillo oxidado operaba y que de pronto no solamente operaba, sino que sacaba los órganos enfermos y materializaba otros órganos y los ponía, o si no, transformaba un órgano de un animal en un órgano funcional para el ser humano, cosa que obviamente la ciencia no puede aceptar esto nunca. Y yo le pregunté a Jacobo si esto, porque también tuve la oportunidad de trabajar con algunos curanderos que decían hacer lo mismo que Pachita, cosa que no era. Entonces le pregunté, digo, ¿había algún truco acá, algo de eso? Y me dice, mirá, dice, yo me tenía que sacar la sangre de abajo de las uñas cuando podía colaborar o ella me hacía trabajar en alguno de estas operaciones. Entonces tenía la total certeza de que eso era real. Inclusive también me dijo que los continuadores, que fue el hijo que trató, que en algún lugar de México estaba todavía curando, ya no era lo mismo, por más que decían, pero ya digamos que estaba usando el nombre de su madre, obviamente, pero ya no era lo mismo. Así que... Hagamos una pequeña semblanza para que la gente lo entienda. Pachita era una mujer que era chamana, Bárbara Guerrero, y era lo que se conoce como un cirujano psíquico. O sea, esta señora decía que a través del espíritu de Cuauhtémoc, que fue el último gran cacique azteca, ella entraba como en una especie de trance y era capaz, que es lo que yo creo que impresiona a Jacobo Grinberg, y quiero tu opinión sobre esto, Néstor, para que a todo el mundo le quede esto claro, era capaz con un cuchillo oxidado, como estaba diciendo Néstor Berlanda, y en casi total oscuridad, rajaba a la gente, le sacaba un órgano, materializaba uno, o sea, era como si rompiera los límites de la realidad, se metiera en otra y a través de esa otra realidad que solo ella podía ver, curaba a la gente, porque la gente salía sana. Por eso tenía una fila de gente, me han dicho, bueno, tenía lista de espera de meses. Y esto es lo que impresiona a Jacobo Grinberg como psicólogo y dice, oye, a lo mejor nuestra mente solo es capaz de captar una parte de la realidad. No sé cómo esta persona, a través de no sé qué técnica, es capaz de hacer esto, pero esto es real. Eso es lo que remueve a Jacobo Grinberg y de ahí saca la famosa teoría sintérgica de la que nos estaba hablando Alejandro Bernal. ¿Más o menos fue así o tú corrígeme en lo que quieras, Néstor? Sí. Aparte, si uno va viendo la obra de Jacobo desde el principio, se ve claramente, Jacobo escribía un montón, o sea, tiene un montón de libros escritos, y cuando vos vas tomando la obra, de a poco, vos vas viendo cómo se va gestando de alguna manera sus ideas hasta que finalmente puede terminar plasmándola en lo que es la teoría sintérgica. Al principio son ideas sueltas que se ven en los libros y que se va armando de a poco. De hecho, él tiene al principio, los primeros libros son libros de electrofisiología, o sea, libros más clásicos, digamos, de la profesión que él tenía. Pero después de ahí se va metiendo en esto. Y creo que Pachita lo que de alguna manera le demostraba a Jacobo era que la idea que él tenía de la realidad, que la realidad es en realidad una construcción de consenso, pero que ahí podríamos hablar de un espectro de la realidad, de alguna manera Pachita venía a corroborar eso, que es maleable, que la realidad es maleable y que algunas personas con determinada capacidad, ahí entramos en todo el terreno de poder conectarse con la matriz universal que él le dio de nombrar latiz, del espacio-tiempo, que es como un enrejado, digamos, que de energía, por decirlo de alguna manera, que está en todos lados y que interactúa con un campo neuronal que se forma a partir de toda la actividad, digamos, de las neuronas de nuestro cerebro, que a su vez también pertenecemos nosotros a la latiz, pero de esa conjunción entre la latiz y el campo neuronal se crea la realidad. Entonces hay personas que tienen otro nivel de energía, otro nivel de sintergia, decía él, digamos,
como podría ser Pachita, donde de pronto a la realidad, nosotros no podemos modificar la realidad, nosotros no podemos materializar nada, aunque podríamos si llegáramos a tener esos niveles, ¿no? Pachita lo tenía y entonces la realidad pasa a ser algo maleable, o sea, no es una construcción, cosa que desde el punto de vista científico es así, porque en realidad nosotros lo que recibimos es información o es energía que nuestros receptores van transformando a partir de todo un recorrido eléctrico en nuestro cerebro, en una computadora o en una mesa o en lo que sea, pero eso afuera de nuestro cerebro no es así. Eso es una imagen que nosotros construimos. Lo que pasa que justamente nosotros tenemos la idea de esta cuestión que es fija y que no la podemos mover porque estamos preparados para eso. Pero hay gente que puede ir a otro nivel y poder ver esas cosas. Cuando uno se mete, y vos bien decías, en el tema del chamanismo, uno empieza a ver cosas que son realmente increíbles y que verdaderamente esta cuestión o sea, la ciencia dura simplemente tiene que meterse. No es una cuestión de que no lo va a encontrar. El tema es animarse a meterse en esos terrenos que inclusive hasta una profesión que nosotros pensamos que es una profesión que debería ser más abierta. En nuestro grupo Mesa Verde es un grupo interdisciplinario que somos 4 en principio, que fuimos lo que dimos el curso y demás. Uno de ellos es antropólogo y profesor de la Facultad de Antropología. Y él siempre nos dice lo siguiente, o sea, todas las cosas raras que han visto los antropólogos del trabajo de los distintos pueblos a lo largo de la Tierra, figuran como nota al pie, aquellos que lo quieren nombrar. Ninguno se atreve a describirlo porque inclusive recibe rechazo de la propia comunidad. Entonces, fíjate vos que en una profesión que debería ser más abierta, porque está trabajando con gente que está en esos estados, aún ahí la ciencia dura y ortodoxa dice, no nos metamos, esto corresponde al terreno de la superchería. Cuando tú realmente lo que yo creo que debe hacer la ciencia es no tener límites en el objeto de estudio, porque la ciencia es un método. Una cosa es el método y otra cosa es el objeto de estudio. Y en este caso yo creo que además lo que hizo Jacobo fue genial porque intentó aplicar el método científico a todo esto, que luego quiero que nos hables de esos experimentos de potencial transferido, ¿vale? Pero antes de meternos en el experimento que tú viviste, en qué consistía y cómo intentaba demostrar Jacobo Grinberg que realmente percibimos una parte de la realidad o que nuestro cerebro está preparado para percibir la realidad de una forma, creo que lo revolucionario en Jacobo Grinberg es que vio nuestra conciencia de una forma diferente. Vio nuestra conciencia realmente como una especie de antena capaz de captar diferentes cosas en una realidad que no acabamos de comprender. Y luego, no sé si ahora o luego al final del programa me gustaría preguntarte, obvio, por incluso personajes a día de hoy que no son Jacobo Grinberg, pero que también son revolucionarios, como por ejemplo es el biólogo de Oxford, Rupert Sheldrake, que también nos está diciendo, vale, genial nuestra conciencia, señores, pero hay cosas que están por encima de nosotros y nos lleva en una mezcla entre biología y antropología a hablar de cosas que nos pueden parecer fantásticas, pero que no lo son. Los japoneses nos hablan del ki, los chinos nos hablan del chi, los hindúes nos hablan del prana, te vas a Perú y los incas nos hablaban del enka, te vas a Nigeria y nos hablan en la religión yoruba de la she, una especie de energía que nos une a todos y que nos pone en comunión con el universo. George Lucas, que es un tío muy listo, le puso a eso la palabra la fuerza en Star Wars. Básicamente, en cierta medida, es lo mismo. Pero creo que Jacobo Grinberg fue pionero mucho antes que Rupert Sheldrake, viendo estas posibilidades y no asustándose como científico a la hora de investigar. ¿Qué opinas sobre esos trabajos de la conciencia que hizo Jacobo, Néstor? No, totalmente. Aparte, también
Jesús, remarcarte que, y esto también tiene que ver, porque Jacobo era una persona, por lo menos la impresión mía, en mi experiencia, que ya te digo, lo vi en 2 o 3 oportunidades en distintos viajes que hice a México, inclusive en los que estuve fueron 2 o 3 días que iba. O sea, yo tenía libertad para ir y golpear la puerta del laboratorio y él me hacía entrar. Inclusive muchas veces estuve como observador de lo que estaba haciendo. O sea, y sentado en una silla mientras él estaba trabajando con la computadora y hablando hasta cuestiones personales, inclusive porque en algún momento su vida privada, digamos, con fechas y signos de las personas que formaron parte de su vida, coincidían. Los dos somos de Sagitario, por ejemplo, y coincidían también, digamos, la historia que él había tenido. Espero no tener el mismo final, pero coincidía la historia con eso, y hablábamos de eso. O sea, eso es lo más fantástico. O sea, viene un tipo de 8.000 kilómetros de distancia a preguntarle por chamanes, y él se abrió completamente a dejarme pasar al laboratorio. De hecho, en aquella época estaba trabajando con una chica que se llamaba Maya, que era no vidente, que la única foto que tengo con Jacobo de todo el grupo es una foto que desgraciadamente me salió movida, pero bueno, la tengo como recuerdo. Obviamente no teníamos cámaras digitales, así que salió lo que salió después. Pero estaba con esta chica Maya, que ella decía ver las reencarnaciones o las vidas anteriores de las personas, y estaba investigándola en ese momento, y yo también estuve ahí, en ese grupo, participando de lo que él estaba haciendo y de lo que hablaba. O sea, eso es muy importante, porque habla de esta apertura que vos decís justamente que él tuvo para investigar todos estos temas que otros no se atrevían. Habla también de una apertura para estar con el otro, una cuestión empática con las personas. Yo era pibe en esa época, tenía 27 años, y de pronto, ya te digo, y hay un libro que se llama Alicia en el País de la Conciencia, que lo escriben 2 de las alumnas de Jacobo, que recogieron los trabajos que todavía no estaban editados y en lo que se estaba trabajando. Y cuando vos lees parte de la introducción de ese libro, me hace acordar a mi experiencia, porque fue exactamente lo mismo. Le golpeó la puerta, le abrió la puerta, le dijo que quería trabajar con él y dijo vení el jueves a trabajar, y ahí empezó todo, ¿no? Entonces, eso yo lo quiero destacar, porque era una persona muy generosa en ese punto, ¿no? De abrir las puertas de su laboratorio a aquel que quisiera verdaderamente ver de qué se trataba la cosa. Y con respecto al experimento del potencial transferido, la importancia de esto es que lo que él quiso demostrar, y que de hecho lo hizo, porque los estudios están hechos. O sea, ¿en qué consistía el experimento, Néstor? Exactamente, a eso voy. El experimento consistía, o sea, lo que él trataba de comprobar es que aún a nivel no consciente, de alguna manera todos nuestros cerebros están conectados. Es decir, todos estamos conectados de alguna manera, todos somos uno, ¿no? Que es una vieja concepción filosófica de distintas religiones. Él lo que se basaba, por ejemplo, y cuento el experimento en sí, se basaba, por ejemplo, en la paradoja Einstein-Podolsky-Rosen, que fue comprobada por Aspect, creo que en 1982. ¿En qué consistía esta paradoja o esta idea que se planteaba? Que es muy importante porque ahí fue una gran discusión con Einstein que surgió en ese momento. Lo que se planteaba es que si se partía una partícula subatómica, digamos, se partía a la mitad y se enviaba una de las partes a un extremo del universo y la otra a otra, si se cambiaba el radio de giro de una partícula, la otra mitad automáticamente cambiaba en el sentido inverso. Pero inmediatamente, es decir, que eso estaba hablando y era el gran tema de discusión, porque para que esa información llegara tendría que o bien
manejarse una velocidad mayor que la velocidad de la luz, o bien que en un estrato por debajo, por decirlo de alguna manera, todo estaba unido. Entonces, como los dedos de la mano, o sea, si lo veríamos en una dimensión, en 2 dimensiones, veríamos círculos en cada uno de los dedos y lo veríamos como objetos separados. Si subimos de dimensión, vemos que en realidad forman parte de lo que es una mano o un todo, ¿no? Entonces, basándose en ese principio de 2 partículas unidas, lo que él hacía en ese experimento, yo en esa época fui con la que era mi primera esposa, viaje de luna de miel, por otro lado, buscar chamanes. El tema era que, ya que nosotros teníamos obviamente una unión, era estar antes del experimento 15 minutos tratando de que nuestra conexión se hiciera lo más fuerte posible, es decir, ya veníamos conectados obviamente, y que nuestra conexión se hiciera lo más fuerte posible, tratando de alguna manera realizar el mismo experimento, o sea, que la partícula estuviera lo más unida posible. ¿A través de meditación trascendental o algo? ¿Los dos meditando 15 minutos juntos antes del experimento o no? Simplemente... No, simplemente tratar de conectarte con el otro, o sea, tratar de estar lo más conectado. Entonces, esa sería la unión, digamos, de las 2 partículas que planteaba justamente la paradoja que hacíamos referencia recién. Después de esos 15 minutos, íbamos a 2 salas que estaban aisladas, digamos, de una jaula de Faraday, es decir, para que no entrara ningún otro tipo de energía en esas charlas, con electrodos conectados, los 2, y estábamos simplemente ahí, teníamos que estar en un estado de relajación, mirando al frente. ¿Qué es lo que sucedía? Uno de las personas, nosotros no sabíamos qué es lo que iba a pasar, uno de las personas empezaba a recibir el estímulo de un flash delante de sus ojos. En distintos momentos y en distintas secuencias y demás aparecía ese flash. La otra persona no. La otra persona se quedaba simplemente quieta. Cuando eso habrá sido también unos 15 minutos, unos 20 minutos de estar en ese lugar sentado, tratando de poner la mente en blanco, a ver si uno captaba algo también, porque esa era también la consigna, y mientras tanto uno de los 2 era estimulado por esto. Terminado esa sesión, justamente lo que se trataba de ver, haciendo en esa época, en los 90 tenía unos equipos que después lo pudo mejorar, un equipo de registro electroencefalograma. Lo que se trataba de captar es, haciendo una promediación por programas obviamente de computadora, de las ondas cerebrales de los 2, si en el momento en que se disparaba el flash en el cerebro de uno, el otro también lo captaba a partir del estímulo que figuraba en la onda encefalográfica, ¿no? En la promediación de las ondas encefalográficas. Y también había la otra contraparte, si subjetivamente uno captaba algo en algún momento, digamos. ¿Y en nuestro caso, ¿cómo? Y funcionaba. La otra persona, aunque no estuviera viendo los flashes, su cerebro era como si viera luz. Sí, exactamente. No en todos los casos se lograba una correlación perfecta, donde de pronto el estímulo hacía, por ejemplo, un pico, y el otro registro, el que no recibía nada, en el mismo momento hacía el pico. Jacobo lo llegó a corroborar, o sea, hubo varios, porque eso tiene que ver con la interacción o qué cosas se movían en ese momento. Él lo llegó a corroborar, inclusive en uno de sus libros aparece el potencial transferido, donde es prácticamente un calco, un registro sobre el otro. En nuestro caso hubo poca correspondencia desde el punto de vista de lo electroencefalográfico, pero sí desde el punto de vista de lo subjetivo. Yo en este caso no recibía el estímulo lumínico. Sí, lo que yo percibí en algún momento fue un destello de luz. O sea, es como que subjetivamente algo capté,
y la correlación no fue tan perfecta, pero hubo correlación. En todas las mediciones había un tipo de correlación. Obviamente, lo más importante fue cuando logró la correlación total, digamos, en determinadas personas, porque esto también tiene que ver justamente con lo que hablábamos antes, la capacidad del cerebro de que todos podemos tener para poder estar más o menos conectados. Pero lo importante es que en mucho o en poco, lo concreto es que sí se pudo demostrar de alguna manera que desde el punto de vista de nuestro cerebro, de nuestros campos neuronales, efectivamente sí estamos todos conectados. Y eso explica un montón de fenómenos que podemos encontrar en lo cotidiano, del hecho de la empatía que uno puede sentir y demás. En uno de los momentos que yo llegué un poco antes al laboratorio, no estaba Jacobo, uno de los ayudantes, después te quiero comentar qué está pasando hoy con la obra de Jacobo, porque lo que está pasando hoy es realmente hay una reactivación completa de la obra de Jacobo, no por personas que pueden estar hablando de Jacobo, sino que personas que trabajaron con Jacobo. De hecho está Jacobo Greenberg Academy, que es la gente que trabajó con él verdaderamente, y la novedad es que se volvió a recuperar la personería jurídica del Instituto para el Estudio de la Conciencia de Jacobo. Qué bonito. A partir del aval de su hija, de Estucha, y de la gente que trabajó con él, o sea, Manuel de la Flor, Leia y la otra alumna, no recuerdo el nombre en este momento, que están trabajando. Nosotros, yo no estuve participando en este último tiempo por cuestiones personales, pero una vez al mes hay un encuentro entre personas que investigan la conciencia, que siguen la obra de Jacobo y que son muchos físicos teóricos. El que lleva adelante todo esto es Alex Gómez Martín, que inclusive Alex es amigo de Rupert Sheldrake. De hecho hizo varias entrevistas con él y es físico teórico y está conduciendo todo esto de investigación de la conciencia y demás, ¿no? Pero qué bonito, qué bonito para Latinoamérica que haya científicos valientes que reabran otra vez este campo que, por desgracia, después del fallecimiento, de la desaparición de Jacobo, terminó. Me parece súper bonito y que además estén hablando con otros científicos que han sido capaces de meterse en esto, como es el caso de Rupert Sheldrake, que también nos habla de que nuestra mente solamente es capaz de interpretar y de ver una parte de la realidad. Me parece algo maravilloso para el mundo de la ciencia latinoamericana, y creo que Alejandro Bernal estará de acuerdo conmigo. Me parece una auténtica maravilla que se esté recuperando esto, ¿no? O sea, que alguien sea capaz de romper una lanza y de decir, vamos a ver, señores, nuestra mente sigue siendo un gran misterio y solo podemos ver una parte de la realidad. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué estamos interconectados? Esto que yo comentaba antes del Akshay, del Enka, del Chi, del Ki y del Prana, que en principio es antropología, pero es que la ciencia puede refrendar que esto es algo mucho más importante y aparte es una evolución que yo creo personal para todos, que me parece realmente fabulosa, pero fabulosa. Juan G., sobre lo que estamos hablando, y creo que es un antecedente bastante interesante para poder discutirlo aquí con el doctor Berlanda. Yo recuerdo que en el año 98 se realizó el experimento de conciencia global, que fue en este caso promovido por Robert Jahn, un experto de la Universidad de Princeton en los Estados Unidos. Básicamente un experimento donde se utilizaba una máquina que generaba una serie de ceros y de unos y que al menos en dos momentos históricos presentó unas coincidencias bastante particulares con hechos que ocurrieron en esos 2 años. El experimento de conciencia global básicamente es, se ponen miles de computadores en el mundo y tienen que lanzar aleatoriamente ceros y unos. ¿Qué sucede? El 50% tienen que ser ceros, el 50% tienen que ser unos. Y lo que sucedió en el experimento de conciencia global es que las máquinas, estamos hablando de las máquinas, no de la conciencia de nadie, sí. Las máquinas, antes de que hubiera un evento
que fuera una gran conmoción para la humanidad, como por ejemplo el fallecimiento de un papa, las máquinas, nadie sabe por qué, 24 horas antes daban o muchos más ceros o muchos más unos de lo que tenían que dar. De lo habitual. ¿Qué sucede? La crítica científica fue obvio, bueno, pues has constatado un fenómeno, pero no tienes más nada, ¿vale? Porque además no sabes decirme ni dónde va a pasar, ni en qué país, ni qué va a ser. Pero me parece fascinante que las máquinas sean capaces de adelantarse al futuro, de que va a haber algo que sacuda nuestra conciencia. Continúa, Alejandro. Y Juanje, pero es que quedó demostrado que antes de un suceso que ocurrió el 11 de septiembre de 2001, no podemos hablar para evitar problemas con el algoritmo, y de el gran tsunami ocurrido en el Océano Índico en el año 2004, esas máquinas dentro del experimento Conciencia Global presentaron anomalías muy llamativas frente a dos hechos fundamentales. ¿Qué nos podrías comentar sobre eso, Néstor? ¿Tú crees que en realidad la conciencia de miles de personas a nivel mundial pudieron de alguna u otra forma prever estos acontecimientos y esto afectó a estas máquinas? Sí, o sea, en función de todo lo que uno ha estudiado y ha leído y ha podido investigar, estando con gente que justamente maneja otros niveles de realidad, por decirlo de alguna manera, es esto posible. Pero acá lo más fascinante también es que entra a jugar otro factor que es tremendamente importante, porque entra a jugar el factor tiempo. O sea, esas mentes de todos nosotros que nos conmovimos un día después, digamos, porque supimos el suceso, evidentemente ese suceso ya había pegado de alguna manera en la conciencia. O sea, el tiempo, eso es la prueba concreta de que el tiempo también es una cuestión total y absolutamente creada por la mente. Por nuestra percepción. El presente. Exactamente, el presente, y eso es justamente parte de los estudios de Jacobo, ¿no? El presente, la duración del presente es de 150 milisegundos. Es 50 milisegundos tardamos en que el impacto de algo visual se transforme, o sea, que nuestros receptores en los ojos lo transformen en una mesa o en lo que fuese que estemos mirando. Son 50 milisegundos desde el momento que impacta en la retina, se transforma la energía química en energía eléctrica y allí después nosotros procesamos esa información. Pero para poder entender que lo que estamos viendo es una puerta que corresponde a nuestra casa, por ejemplo, necesitamos que se pongan en contacto otras áreas del cerebro que tienen que ver con la memoria. Y todo ese proceso tarda 150 milisegundos, que sería la duración del presente. No hay otra cosa, es decir, el presente no es permanentemente va cambiando. Eso es porque es el tiempo en el cual nuestro cerebro puede procesar la información para darnos cuenta de que estamos viviendo en esta realidad. Entonces, ese tiempo es un tiempo netamente biológico que nuestro cerebro necesita para poner en marcha todo esto a partir de contacto de neuronas con neurotransmisores y demás. Pero evidentemente hay un tiempo que no es pero que es captado en una cuestión que no es biológica. Y eso es lo interesante. Es una cuestión, si se quiere, a nivel energético que capta el evento mucho antes. Es como que de alguna manera los eventos que se van dando primero están en la parte energética y después llegan a la cuestión biológica. Y en esto podemos hacer un paralelo con lo que sucede con el tema de las enfermedades. Todos los trabajos de curación que involucran energía, siempre se habla de que antes de que se produzca una enfermedad en el cuerpo, entiéndase un cáncer o algún problema cardíaco y demás, primero lo que se alteró es la matriz energética. Que de hecho, por ejemplo, los chamanes dentro de la parte de curación espiritual trabajan sobre esa parte energética. Es como, y esto tiene también su correlato científico, porque está probado por Pop el tema de que fue un premio Nobel, que nuestro
cuerpo emite biofotones, emite una energía visible que son fotones, o sea, luz, concretamente luz. De hecho, se pudo comprobar que aquellas personas que están con cáncer o desarrollan un cáncer tienen mayor emisión de biofotones en la zona donde se produce eso. Esto me hace acordar mucho a, por ejemplo, a la famosa serie Star Trek, donde hacían el diagnóstico pasándole un aparato en el cuerpo, que obviamente lo que estaba mostrando eso, que está captando la energía que está. Entonces, este ejemplo que estamos dando de la curación, donde primero se altera el campo energético de una persona para después pasar a lo físico, es lo mismo que sucede con esta cuestión de la conciencia y con esta cuestión de lo que hablábamos del experimento conciencia global. Primero se imprime o se mueve la cuestión energética y después se plasma en la cuestión biológica, que es el hecho concreto, ¿no? Pero para mí es algo totalmente revolucionario. Es una visión de la realidad tan diferente a la que tenemos ahora mismo en nuestra mente o de la que nos habla la ciencia, que es normal que por eso Jacobo Grinberg o personajes como Rupert Sheldrake o como Néstor Berlanda o como tus amigos seáis tan polémicos para algunos, porque estáis realmente cambiando un paradigma científico tremendo. O sea, os estáis asomando a una punta de un iceberg que no sabemos ni el tamaño que tiene, porque es realmente comenzar a ver la realidad y lo que nos rodea de una forma radicalmente distinta, y que es un campo además que me parece maravilloso que lo abriese un latinoamericano, que fue Jacobo Grinberg. Oye, y ahora que está esa fundación y ese instituto nuevo otra vez, reabriendo lo de Jacobo, ¿en qué están investigando y qué está haciendo esta gente ahora, Néstor? Mirá, ya hicieron una serie de experimentos con uno de los últimos colaboradores de Jacobo, alguien que tiene toda una técnica, no me voy a acordar el nombre ahora, que tiene toda una técnica de trabajo con el tema de la conciencia, y trabajaron con él con un láser, donde pudieron hacer registros de si esta persona podía, esos experimentos están hechos, no están publicados, pero están hechos, porque los comentaban en el grupo que en las reuniones que teníamos, donde esta persona, cuando decidía interactuar con el láser, el láser se movía, digamos, o sea, modificaba la trayectoria del láser. Pero lo más interesante del caso, a ver si me acuerdo cómo fue el experimento, es que uno de los experimentos volvió al pasado. Es decir, habían hecho la variación, habían hecho la medición, y la persona esta, digamos, lo modificó antes que se produjera, algo así, digamos. No recuerdo bien cómo era, no te lo podría explicar bien, no, pero lo importante es que en ese experimento otra vez sucedió el tema del tiempo, que el tiempo no es lo que nosotros podemos hacer. O sea, pudo ir al pasado y modificar el resultado del experimento que ya estaba hecho. Ese sería más o menos el concepto. Había una medición y él, digamos, pudo volver a hacer, transformar esa medición que ya estaba hecha anteriormente, a partir de concentración y demás. Están trabajando en eso, tenían más de no sé cuántos datos, en millones de datos, de registros, digamos, y tenían que procesar todo eso para justamente poderlo publicar, ¿no? Pero están trabajando en eso, están trabajando en cursos y se está trabajando en una jornada que tiene mucha importancia. Se me está por terminar la batería de la computadora, por eso. En una jornada que tiene mucha importancia, que se va a hacer el año que viene en México, no sé si es conmemorar la palabra, por el tema del aniversario de la desaparición de Jacobo. Jacobo cumple años el 12 de diciembre, y creo que las jornadas se van a hacer por esa fecha. El 8 fue la desaparición del 94. Entonces 2024 va a ser que se haga una jornada en México
convocando a distintas personas que hablen de la obra de Jacobo. Pero digamos que hoy lo importante es que hay un grupo de científicos, estamos hablando de físicos teóricos, que tienen inclusive cargos dentro de lo que es la cuestión oficial, la investigación oficial. Acá en Argentina tenemos lo que se llama el CONICET, que son aquellos científicos que trabajan dentro del marco del Estado, digamos, haciendo investigaciones. Y esta gente tiene eso, son físicos, y también están los alumnos de Jacobo trabajando con el tema de la conciencia. Así que es muy importante porque, digamos, volvieron a tomar la posta, volvieron a tomar el comando, digamos, aquellos que estuvieron trabajando con él. Y ya te digo, hay muchos trabajos que quedaron, y desgraciadamente lo que contaban es que, esto también es interesante, Jesús, lo que contaban es que cuando fueron, no pasó ni una semana de la desaparición o la formalización, digamos, de la desaparición de Jacobo, que ya el laboratorio estaba totalmente desarmado y que las máquinas que estaban ahí en el laboratorio ya habían pasado a otros lugares y demás, pero eso lo cuentan los alumnos que quisieron entrar y no podían entrar, y después cuando llegaron a entrar ya habían desarmado el laboratorio. Así que... Es rarito todo, ¿no? Sí, y tenían, obviamente, estos alumnos tenían parte de esos trabajos hechos y están publicados en este libro Alicia, el País de la Conciencia, que es muy interesante porque uno de los trabajos está hecho con uno de los chamanes que trabajó y que pudo Jacobo hacerle mediciones a nivel cerebral, que es, siempre me equivoco, no sé si es don Lucio de Jalapa o don Rodolfo de Morelos, o sea, No te creo que don Rodolfo, pero digamos, fue uno de los chamanes que se pudo someter en el laboratorio a mediciones, y las mediciones de su cerebro fueron distintas a las mediciones de una persona, digamos, que no está trabajando en todo eso. Por ejemplo, con respecto a las ondas gamma. Las ondas gamma son ondas de alta frecuencia, ondas que están por encima de los 30 hercios, digamos, de frecuencia, que tienen como característica esas ondas gamma unir o sincronizar a todo el trabajo de las neuronas. Eso es lo que se sabe de esas ondas gamma. De hecho, curiosamente, hay una mayor detección de ondas gamma que se pudo hacer hace muy poco tiempo en personas que están en el momento mismo de la muerte. Se pudo detectar porque estaban grabando una persona que estaba a punto de morir y justo captaron electroencefalográfica al momento de la muerte, y había mayor cantidad de ondas gamma. Y acá aparece otro tema muy interesante. Hay trabajos científicos, que es un tema de mi particular interés, donde estoy hace varios años trabajando en ese punto, que las ondas gamma están relacionadas con la mayor producción de dimetiltriptamina. Y la dimetiltriptamina es un neurotransmisor que sabemos que habilita, sí, y que lo tenemos en nuestro cerebro. Nuestro cerebro produce dimetiltriptamina, y se sabe que la dimetiltriptamina permite ingresar a otra parte del espectro de la realidad. De hecho, esas ondas gamma, digamos, están relacionadas con mayor producción de dimetiltriptamina. Por lo tanto, encaja perfectamente que este chamán, que fue medido electroencefalográficamente por Jacobo, tenía mayor cantidad de ondas gamma, y uno puede suponer que tiene a su vez mayor producción de dimetiltriptamina, que a su vez es la puerta biológica o la llave biológica a esos otros mundos o a esas otras realidades. O sea que si uno va siguiendo el paso de todas las investigaciones, que es un rompecabezas, porque hay estudios científicos que se están haciendo sobre distintas cosas y hay que uno ir encontrando esas piezas para ir armándola, encuentra una correlación. Hoy día
se hizo hace muy poco, de hecho salió un libro hace pocas semanas atrás. Se está trabajando en el Imperial College de Londres con lo que se llama DMT-X, que es algo también fascinante, que tiene que ver con todo lo que estamos hablando, que es una idea que tuvo Rick Strassman y Andrew Gallimore, que es un biólogo también, un científico, igual que Rick Strassman, que son científicos, de que el estado cuando uno puede aspirar dimetiltriptamina dura 10 minutos, ese encuentro con el otro mundo, digamos, y uno vuelve. Inclusive un encuentro con el otro mundo donde hay entidades, que es lo más interesante. Habría otro tipo de conciencias no humanas en ese otro mundo. Entonces, Rick Strassman y Andrew Gallimore idearon hace unos años un experimento para tratar de hacer como una infusión, como si fuese con la anestesia, digamos, permanentemente de dimetiltriptamina para prolongar el estado de esas personas en el otro lado. Ese experimento ya se hizo en el Imperial College de Londres. La persona que está a cargo de eso, una de las personas, es un científico joven, Chris Timmerman, y se realizó y se pudo hacer y se pudo probar que se puede sostener ese estado de DMT, digamos, y obviamente de mayor tiempo en el otro lado. Chris Timmerman es colombiano, está radicado en Londres, y realmente es sorprendente lo que se está trabajando. Y el libro que salió hace unas semanas es una de las personas que participaron del experimento. O sea, todas estas piezas del rompecabezas nos están hablando de que en este momento, en este preciso momento, más allá de la gente de Jacobo que está trabajando con él, hay científicos de universidades como el Imperial College de Londres que están trabajando para probar de que la realidad no es lo que creemos, que la realidad es mucho más amplia y que quizás en esa otra parte de la realidad, y esto es tremendamente impactante porque se está hablando en lugares científicos de esto, que en esa otra parte de la realidad quizás existan conciencias no humanas que interactúan y que son ni más ni menos que los ancestros, los dioses con los cuales se comunicaban los chamanes, que nos vienen diciendo desde hace miles de años, que le daban información y que le proporcionaban la fuerza o los elementos para poder curar. Eso está pasando hoy, Jesús. Así Imperial College, qué bonito, no tenía ni idea, me has dejado en shock. Qué historia tan bonita, Néstor. Qué historia tan bonita. Y que haya gente valiente que se haya metido en esto, no solamente recuperando la historia de Jacobo, que yo creo que Jacobo fue el que abrió una puerta, sino Totalmente. que ya haya mucha gente que sea capaz de estar metido en eso. No tenía ni idea de esos experimentos, te lo agradezco. Y además te emplazo, dentro de un tiempo te emplazaré a Caracol Radio para que nos cuentes todo esto y nos hables también de la historia de Jacobo Grinberg, pero no te imaginas lo feliz que me ha hecho la entrevista contigo. Estamos llegando ya al final del podcast y sí me gustaría preguntarte, para terminar ya este podcast, ¿hacia dónde caminan todos estos experimentos? ¿Qué crees que van a pasar los próximos años y tal? Y también, para finalizar, por favor, que nos recalques ¿por qué sigue siendo tan importante a día de hoy la figura de Jacobo Grinberg? Yo creo que, empiezo por la pregunta del final, es tan importante la figura de Jacobo Grinberg hoy día, porque hoy que hay una apertura lenta, pero apertura al fin que no existía antes, cualquier persona que empieza a investigar la conciencia, apenas busca algo de bibliografía o apenas trata de ver otra visión fuera de la ortodoxia, se topa con Jacobo. Entonces, hoy día la figura de Jacobo Grinberg es tan importante porque hay un redescubrimiento de la figura de Jacobo Grinberg como pionero al decir justamente que la realidad no es lo que creemos que es, que la conciencia es más que lo que creemos que es. Entonces, hoy los trabajos de él están siendo vistos desde otra manera, se pueden complementar con nueva aparatología, con nuevas formas de ver las cosas. Entonces, cualquier persona
que se decide ingresar en estos terrenos se va a topar con Jacobo, inexorablemente. Por eso hay tantos grupos en Facebook con el tema de Jacobo, tantas páginas y demás, porque las ideas hoy tienen vigencia. Hoy se pueden leer de otra manera completamente distinta a como se leían en los años 90, donde en los años 90 hubo un montón de ideas novedosas, pero no eran capaces de llegar a verse, digamos, o a contemplarse en distintos temas y en distintos ámbitos. Entonces, por eso es tan importante esto. A donde creo que van las investigaciones, creo que ya lento, pero es inexorable que hay una nueva visión del mundo y una nueva visión de la realidad, y esto se va a hacer cada vez más presente, cada vez va a haber más estudios científicos que van a estar avalando todo esto. La ciencia se está abriendo y ese camino ya no se va a poder detener. Porque creo que hay una consigna que nosotros lo usamos siempre en nuestros trabajos, en nuestros cursos, y que es muy sencillo. La ignorancia se combate con información. Cuando más información produzcas, menos ignorancia va a haber. Y aquel que empieza a saber se da cuenta que las cosas no son como nos las contaron siempre. Qué bonito y qué hermoso lo que nos ha contado el señor Néstor Berlanda. Hacía tiempo que no disfrutaba tanto con una entrevista. Quiero darte las gracias aquí públicamente y que sepas que te emplazaré también a Caracol Radio para que nos cuentes todo esto y con más lujo de detalles también todo lo que fue la vida de Jacobo Grinberg. Y como estamos llegando ya al final, Alejandro Bernal, tu conclusión y tu cierre, amigo. Juanje, maravillado por todo el conocimiento y la sapiencia que nos ha brindado el doctor Néstor Berlanda, realmente fascinante, y espero de verdad poder nuevamente compartir micrófonos con Néstor para poder tratar este tipo de temas. Y a mí me pueden seguir en redes sociales, en Twitter, Instagram y TikTok en @alebernalpress con @. Bueno, yo solo... Néstor, dale. No, agradecido por la posibilidad de poder charlar con ustedes y estoy a disposición. Y bueno, particularmente pueden entrar en la página de fundacionmesaverde.org, que es nuestra institución, y tenemos un programa de radio con video que se llama La Grieta de lo Increado en YouTube, que también ahí ya vamos por 150 programas que tocamos distintos tipos de temas, el equipo que compone nuestro grupo de Mesa Verde. Y muy agradecido por poder compartir con ustedes y estoy a disposición para lo que requieran, digamos. Muchísimas gracias a ti, Néstor. ¿Puedes repetir? O sea, La Grieta de lo Increado. Increado, el canal de YouTube, y la organización, ¿cómo pueden buscar la web? fundacionmesaverde.org. Perfecto. Muchísimas gracias. Pues yo, mi conclusión y mi cierre es muy sencillo. Cuando hablo con científicos valientes me di cuenta que hay gente que piensa que el conocimiento es tremendamente importante, que es capaz de jugársela y de arriesgarse a pesar de las críticas, pero que la ciencia y el ser humano ha avanzado a lo largo de la historia por esto, por nuestra eterna curiosidad, la que nos hizo descubrir el mundo, el universo que nos rodea y la que nos está mostrando ahora puerta a otros universos. Yo siempre pienso que somos de lo que nos rodeamos, que la energía es súper importante. Cuando hablo esto de las personas que te rodean, del entorno que te rodea, de todo, puede hacer no solamente que tu vida sea más afable, sino que llegues a rozar con la punta de los dedos esa otra realidad maravillosa, inquietante y mágica de la que somos parte. Nunca jamás renieguen a eso, les digan lo que les digan. Somos parte de un universo mágico y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.